Javier se despertó en medio de la noche con el teléfono vibrando insistentemente sobre la mesita. Era un mensaje de un número desconocido, una foto de él besando a Miguel en un rincón oscuro de un bar en Madrid. El corazón le dio un vuelco, esa imagen. Capturada sin su consentimiento. Acababa de ser enviada a su padre. Un hombre conservador que dirigía una empresa familiar en las afueras de la capital. Y ahora todo su mundo se tambaleaba al borde del abismo. No podía creerlo. Hacía solo unas horas. Javier había creído que su secreto estaba a salvo. Pero esa foto lo cambiaba todo. Corrió al baño. Se miró en el espejo y vio el pánico en sus ojos marrones. ¿Cómo explicaría esto a su familia? ¿Qué esperaba que se casara con la hija de un socio comercial? Miguel. Al otro lado de la ciudad. Recibió el mismo mensaje. Vivía en un apartamento moderno en el barrio de Chueca. El epicentro de la comunidad LGBT en Madrid. Donde se sentía libre. Pero Javier era diferente, provenía de una familia católica tradicional de las afueras. Donde las apariencias lo eran todo. Se habían conocido en una conferencia de negocios 6 meses atrás. Y lo que empezó como una amistad se convirtió en algo más profundo. Algo que Javier luchaba por aceptar. Javier marcó el número de Miguel con manos temblorosas. Miguel. ¿Has visto esto? Alguien nos ha fotografiado. Mi padre. Dios. Mi padre lo sabe. La voz de Miguel era calmada. Pero tensa, tranquilo. Javi. Ven aquí. Hablaremos. No dejes que esto te destruya. Al llegar al apartamento de Miguel, Javier se derrumbó en el sofá. Mi familia me matará. Mi padre siempre dice que los hombres como yo son una vergüenza. ¿Y si pierdo todo? Mi trabajo. Mi herencia. Miguel lo abrazó. Pero Javier se apartó. No. No puedo. Esto es un error. Deberíamos parar. Miguel frunció el ceño. ¿Parar qué? ¿Nuestra relación? Javi. Esto es real. No puedes seguir escondiéndote. Pero Javier ya estaba pensando en las consecuencias, su madre. Devota católica. Rezando por su salvación, su hermana. Que lo admiraba pero no entendería, y su padre. Que lo desheredaría sin dudar. Al día siguiente. Javier se presentó en la oficina familiar. Su padre. Don Antonio. Un hombre de 60 años con bigote gris y mirada severa. Lo esperaba en su despacho. Siéntate. Hijo. La foto estaba impresa sobre el escritorio. Explícame esto. Javier tragó saliva. Papá. Es un malentendido. Era una broma. Pero don Antonio sacudió la cabeza. No me mientas. Sé lo que veo. En esta familia no toleramos desviaciones. Si no lo arreglas, te vas. Javier sintió un nudo en la garganta. ¿Arreglarlo? ¿Cómo? Pensó en Miguel. En las noches que pasaban hablando de sueños y miedos. En cómo Miguel lo hacía sentir vivo por primera vez. Pero también pensó en el precio, perder su posición en la empresa. El respeto de su comunidad. Esa noche, Javier decidió confrontar a quien había enviado la foto. Investigando el número, descubrió que pertenecía a Carlos. Un compañero de trabajo celoso que competía por un ascenso. Carlos lo había seguido esa noche en el bar. Motivado por envidia y prejuicios.
Te lo mereces. Maricón. Le dijo Carlos cuando Javier lo enfrentó en un café. La gente como tú no pertenece aquí. Javier contuvo la rabia. Esto no es sobre mí. Es sobre tu odio. Pero no me detendrás. Sin embargo, en su interior, dudaba. ¿Valía la pena luchar? Regresó a casa de sus padres, donde su madre lo esperaba con lágrimas. Hijo. ¿Es verdad? Podemos ayudarte. Hay terapias. Javier negó con la cabeza. Mamá. No necesito terapia. Soy gay. Y amo a Miguel. Las palabras salieron por primera vez. Liberadoras pero dolorosas. Su madre se persignó. Dios nos ayude. Mientras tanto, Miguel enfrentaba sus propios demonios. Su familia en Barcelona era más abierta. Pero su trabajo como profesor en una escuela conservadora lo ponía en riesgo. Si la foto salía a la luz, podría perder su empleo. Javi. Tenemos que ser fuertes juntos. Le dijo por teléfono. Pero Javier vacilaba. Días después, la tensión escaló. Don Antonio convocó una reunión familiar. Javier. Elige, tú, amigo, o tu familia. Javier miró a su hermana, que lo observaba con compasión mixta con confusión. Papá. No es una elección. Es quien soy. Don Antonio se levantó furioso. Entonces, ve. No eres bienvenido aquí. Javier salió de la casa con una maleta. El corazón roto. Se dirigió a casa de Miguel. Pero en el camino, recibió un mensaje de Carlos: esto es solo el principio. Miguel lo recibió con los brazos abiertos. Bienvenido a casa. Javi. Pero Javier sabía que esto era solo el comienzo de una batalla mayor. La sociedad española, aunque progresista en leyes, aún albergaba prejuicios en rincones conservadores. ¿Podrían sobrevivir? La semana siguiente, Javier buscó trabajo en Madrid. Pero las puertas se cerraban. Rumores corrían: el hijo de don Antonio es homosexual. Sentía la mirada de la gente en la calle. El juicio silencioso. Miguel lo apoyaba. Pero empezaba a resentir la carga. Javi. No puedo ser tu salvador eterno. Una noche, discutiendo, Miguel explotó: si tanto te importa tu familia, ve y finge. Cásate con esa mujer que te proponen. Javier se quedó helado. ¿Eso quieres? ¿Que renuncie a nosotros? Miguel suspiró. No. Pero no soporto verte sufrir por mí. Javier se dio cuenta de que su indecisión hería a Miguel. Decidió actuar: confrontaría a su padre una vez más. En la empresa, Javier irrumpió en la oficina. Papá. Escúchame. No soy una desviación. Soy tu hijo. Don Antonio lo miró. Pero por primera vez, vio duda en sus ojos. Hijo. La sociedad nos juzgará. Perderemos clientes. Javier respondió: perder clientes es mejor que perder un hijo. Salieron sin resolución. Pero era un paso. Sin embargo, Carlos no se detenía. Envió la foto a la prensa local. Un tabloide conservador. El escándalo estalló: hijo de empresario madrileño en romance gay. Javier vio su vida expuesta. Miguel.
Furioso, confrontó a Carlos en su casa. Deja de destruir vidas. Carlos Río, es justicia. Gente como vosotros no merece felicidad. La pelea escaló a golpes. Miguel regresó magullado, pero victorioso en espíritu. Javi. Lucharemos. Pero el daño estaba hecho. Javier perdió amigos. Y su hermana le dijo, te apoyo. Pero mamá está destrozada. Javier se sentía culpable. En una terapia que Miguel insistió, Javier exploró sus conflictos internos. Tengo miedo de ser yo mismo, admitió. El terapeuta Nadid, el cambio duele. Pero la negación duele más. Poco a poco, Javier se fortalecía. Asistió a una manifestación LGBT en Madrid, donde vio a otros como él. Miguel lo acompañó. Y por primera vez, se besaron en público. Sin miedo. Pero la familia no cedía. Don Antonio sufrió un infarto por el estrés. En el hospital, Javier lo visitó. Papá. Lo siento. Don Antonio. Débil. Murmuró, yo también. Hijo. Tal vez podamos hablar. Era un rayo de esperanza. Pero el camino era largo. Javier sabía que cada decisión tenía un precio, libertad por aislamiento. Amor por rechazo. El escándalo se extendió como un incendio. Javier despertaba cada mañana con notificaciones de redes sociales, insultos, apoyos mixtos. Pero sobre todo, silencio de quienes antes lo llamaban amigo. Miguel. A su lado. Intentaba mantener la calma. Pero su propia vida se desmoronaba. En la escuela donde enseñaba historia, los padres conservadores exigían su despido. No queremos que influya en nuestros hijos, decían en una carta al director. Miguel enfrentó al director en su oficina. Señor, mi vida privada no afecta a mi trabajo. El director suspiró, lo sé. Pero la presión es alta. Toma unas semanas libres. Miguel salió furioso, sintiendo el peso de la discriminación. Javier, ahora desempleado, pasaba días buscando empleo en cafés de Madrid. En una entrevista, el gerente lo reconoció, eres el del escándalo. Lo siento. No encajas. Javier contuvo las lágrimas. ¿Por qué? Porque amo a un hombre. De regreso en el apartamento, Javier y Miguel discutieron. Todo esto es por ti, espetó Javier. Si no te hubiera conocido. Miguel se dolió, no. Es por la sociedad que nos odia. Me culpas. Javier se arrepintió inmediatamente. No. Amor. Tengo miedo. Se abrazaron. Pero la grieta crecía. Javier pensó en su hermana. Ana. De 25 años. Quien secretamente lo apoyaba. Lo llamó, Ana. ¿Cómo está papá? Recuperándose. Pero enfadado. Mamá reza por ti. Ana pausó. Javi. Ven a casa. Habla con ellos. Javier dudó. Pero accedió. En la casa familiar. Una mansión en las afueras. La tensión era palpable. Su madre, Doña María, lo recibió con un abrazo frío. Hijo.
¿Por qué nos haces esto? Javier respondió, mamá. No os hago nada. Solo vivo. Don Antonio. En la cama. Lo miró. Has destruido nuestra reputación. Javier se sentó. Papá. La reputación se reconstruye. Un hijo no. Hablaron horas, de tradiciones. De la Iglesia. De lo que significa ser hombre en España. Don Antonio admitió, en mi juventud. Un amigo mío. Era como tú. Lo perdí por prejuicios. Javier vio vulnerabilidad. ¿Lo lamentas? Sí. Murmuró su padre. Pero la reconciliación se interrumpió. Carlos. No satisfecho. Filtró más, correos privados entre Javier y Miguel. La prensa los publicó. Exagerando. Romance escandaloso divide familia empresaria. Miguel. Harto. Demandó a Carlos por acoso. En el juzgado de Madrid. Testificó, esto no es solo sobre privacidad, es sobre derechos humanos. El juez. Progresista. Falló a favor. Pero el daño emocional persistía. Javier. Inspirado. Empezó a escribir un blog anónimo sobre su experiencia. Ser gay en una España dividida. Titulaba. Recibía mensajes de apoyo. Pero también amenazas. Uno decía, te encontraremos. Miguel preocupaba, Javi. Es peligroso. Pero Javier replicó, no. Esto es mi lucha. Por nosotros. Por otros. Una noche. En una cena con amigos de Miguel en Chueca. Javier se sintió aceptado. Bailaron. Rieron. Pero al salir, un grupo de homófobos los atacó verbalmente. Maricones. Iros a casa. Miguel defendió, esta es nuestra casa. Javier. Por primera vez. No huyó, se plantó. El incidente los unió. Pero trajo más presión. Ana visitó a Javier. Papá quiere verte. Dice que tal vez. ¿Acepta? Javier fue. Esperanzado. En la reunión. Don Antonio ofreció, vuelve a la empresa. Pero discretamente. Javier negó, no esconderé quién soy. Su padre enfureció, entonces no vuelvas. Javier salió herido. En casa. Miguel lo consoló. Pero confesó, Javi. Estoy cansado. ¿Vale la pena? Javier temió perderlo. Días después. Javier recibió una oferta de trabajo en una ONG LGBT en Barcelona. Miguel. ¿Nos mudamos? Miguel sonrió, sí. Un nuevo comienzo. Pero antes. Javier confrontó a su madre. Mamá. ¿Me amas? Ella lloró, siempre. Hijo. Pero la Iglesia. Javier, la Iglesia enseña amor. No odio. Doña María prometió pensar. Era un progreso lento. En Barcelona. Se instalaron. Miguel recuperó su pasión por enseñar en una escuela inclusiva. Javier trabajaba ayudando a jóvenes LGBT. Pero ecos del pasado persistían. Carlos. Derrotado en corte. Buscó venganza. Envió anónimos a la ONG, Javier es un fraude. La directora investigó. Pero lo respaldó.
Javier y Miguel fortalecieron su vínculo. Pero las cicatrices dolían. En terapia conjunta. Admitieron miedos, Javier. Al rechazo, Miguel. A ser segundo plano. Una manifestación en Barcelona los unió más. Javier habló públicamente: no elegí ser gay. Pero elijo amar. Aplausos resonaron. Sin embargo, una llamada de Ana: papá empeora. Ven. Javier voló a Madrid. En el hospital. Don Antonio. Pálido. Dijo: hijo. Perdóname. Fui ciego. Javier lloró: papá. ¿Te quiero? La reconciliación llegó. Pero tarde. Don Antonio falleció esa noche. Javier se derrumbó. Culpándose. En el funeral. La familia se unió. Doña María abrazó a Miguel: bienvenido. Era un giro inesperado. Pero Javier cuestionaba: ¿había valido el precio? La muerte de su padre por estrés. Tras el funeral, Javier regresó a Barcelona con un vacío inmenso. Miguel lo apoyaba. Pero Javier se aislaba. Culpándose. Si no hubiera salido del armario, papá viviría. Miguel replicaba: no. Javi. Su corazón fallaba hace años. No es tu culpa. Pero Javier no escuchaba. Empezó a trabajar obsesivamente en la ONG, ayudando a otros para redimirse. Conoció a jóvenes como él, un chico de 20 años. Expulsado de casa, una pareja luchando por adopción. Esto lo inspiró. Pero agotaba. Miguel notaba: Javi. Nos descuidas. Javier admitía: tengo que compensar. Una noche. Discutiendo. Miguel estalló: no soy tu terapeuta. ¿Quieres esto o no? Javier. Herido. Salió dando un portazo. Caminando por las Ramblas. Javier reflexionó. Recordó el primer beso con Miguel, en una playa de Sitges. Bajo el sol. Era libertad. Pero ahora. Todo era lucha. Al volver, encontró a Miguel empacando. Me voy a casa de un amigo. Necesito espacio. Javier suplicó: no me dejes. Miguel: no te dejo. Pero no soporto verte autodestruirte. Solo. Javier llamó a Ana. Hermana. ¿Qué hago? Ana, vive. Javi. Papá querría eso. Inspirado. Javier organizó un evento en la ONG, un foro sobre familias y diversidad. Invitó a su madre. Doña María vino. Nerviosa. En el panel. Escuchó testimonios. Lágrimas rodaron. Después. Abrazó a Javier: hijo. Estoy orgullosa. Era un milagro. Miguel regresó días después. Te extrañé. Se reconciliaron. Pero con condiciones: comunicación abierta. Sin embargo, nuevos conflictos surgieron. En la ONG, Javier descubrió corrupción: un directivo malversaba fondos. Debía elegir: denunciar y arriesgar el cierre. O callar. Consultó a Miguel: denúncialo. La integridad importa. Javier lo hizo. Pero el escándalo cerró temporalmente la ONG. Perdió su trabajo. Otra vez. Desempleado. Javier cuestionaba todo.
¿Por qué siempre pierdo? Miguel, porque luchas por lo correcto. Buscando consuelo. Javier visitó la tumba de su padre. Papá. Fue en vano. Sintió paz. Encontró empleo en una editorial progresista. Escribiendo sobre derechos LGBT. Su blog se convirtió en libro. Miguel. Ascendido. Propuso, casémonos. Javier. Sorprendido, sí. Pero estamos listos. Planeando la boda. Enfrentaron oposición, amigos conservadores de Javier se alejaron. Pero Ana fue madrina. La boda en una playa de Barcelona fue íntima. Doña María asistió. Bendiciéndolos. Dios ama el amor. Pero la felicidad duró poco. Carlos. Liberado de prisión. Reapareció. Envió amenazas, vuestra boda es una farsa. Javier y Miguel lo ignoraron. Pero el miedo creció. Una noche. Carlos irrumpió en su apartamento. Pagad por arruinarme. Lucharon, Miguel lo redujo. Policía llegó. Arrestando a Carlos por allanamiento. El incidente los unió más. Pero trajo trauma. En terapia. Procesaron, Javier. Su culpa, Miguel. Su rabia. Tiempo pasó. Javier publicó su libro, Sombras de Amor. Éxito moderado. Pero impactante. En una firma. Un joven le dijo, tu historia me salvó. Javier sonrió, valió la pena. Pero en casa. Tensiones, Miguel quería hijos. Javier dudaba, en este mundo. Discutieron éticas, adopción vs. Subrogación. Javier, no quiero imponer nuestra lucha. Miguel, podemos dar amor. Decidieron adoptar. Proceso arduo, burocracia. Prejuicios. Un juez conservador rechazó, dos hombres no son familia. Apelaron. Ganando. Adoptaron a Lucas. Un niño de 5 años huérfano. La paternidad cambió todo. Javier vio esperanza. Pero desafíos, en la escuela de Lucas. Padres murmuraban. Javier confrontó, mi familia es tan válida como la vuestra. Ganó respeto. Sin embargo, un día. Lucas preguntó, ¿por qué dos papás? Javier explicó, el amor no tiene reglas. Miguel y Javier crecieron. Pero pagaron precios, aislamiento. Estrés. En una cena familiar. Doña María dijo, estoy feliz. Ana anunció embarazo. Uniendo más. Pero Javier reflexionaba, ¿habían ganado o solo sobrevivido? Con Lucas en sus vidas. Javier y Miguel encontraron un nuevo equilibrio. Las mañanas en Barcelona eran caóticas pero llenas de risas, preparar desayunos. Llevar al niño a la escuela. Javier. Ahora escritor consolidado. Equilibraba trabajo y familia. Miguel enseñaba con pasión. Inspirando a alumnos sobre tolerancia. Pero sombras persistían. Carlos. Desde prisión. Enviaba cartas de odio. Javier las quemaba. Pero afectaban. Miguel. ¿Y si sale y nos hace daño? Miguel, protegemos lo nuestro. En la escuela de Lucas. Un incidente, un niño lo acosó, tienes dos papás. Eso es raro. Lucas llegó llorando. Javier. Furioso.
Habló con el director, eduquen contra prejuicios. El director accedió a talleres. Javier los lideró, convirtiendo dolor en cambio. Doña María visitaba a menudo, adorando a Lucas. Abuela. ¿Por qué papá lloraba por abuelo?, preguntó Lucas. Ella, porque el amor duele a veces. Javier escribió una secuela, Luz tras la tormenta. En presentaciones. Debatía, ¿es la sociedad española realmente inclusiva? Audiencias divididas. Una noche. En un debate televisivo. Javier enfrentó a un conservador, la homosexualidad destruye familias. Javier, no. El odio lo hace. Mi familia florece. Ganó aplausos. Pero recibió amenazas online. Miguel preocupaba, baja el perfil. Javier, no. Es mi misión. Tensión creció. Miguel sintió descuidado. Javi. Soy segundo. Javier, no. Eres mi todo. Para reconectar. Viajaron a Sitges. ¿Dónde empezaron? Caminando por la playa. Renovaron votos. Prometo priorizarte, dijo Javier. De regreso. Adoptaron a otra niña. Elena. Familia creció. Desafíos también, equilibrar carreras. Crianza. Ana dio a luz. Y la familia se reunió en Madrid. Doña María organizó, Somos Uno. Javier vio redención. Pero un giro, Carlos salió en libertad condicional. Contactó a Javier, quiero disculparme. Javier dudó. Pero accedió a reunirse en un café público. Carlos. Cambiado. Dijo, fui un monstruo. La prisión me hizo reflexionar. Javier, ¿por qué? Carlos, mi hermano era gay. Lo rechacé. Se suicidó. Proyecté mi culpa. Javier. Conmovido. Perdonó, el perdón libera. Era cierre. Vida continuó. Javier abogaba por leyes contra odio. Miguel dirigía programas educativos. En una cena, Lucas dijo, papás. Gracias por elegirme. Lágrimas fluyeron. Javier reflexionaba, decisiones costaron dolor. Pero trajeron crecimiento. Perdió un padre. Ganó una familia verdadera. Años después. Envejeciendo. Javier y Miguel miraban a sus hijos graduarse. Orgullosos. Sabían, el amor vence. Pero, ¿fue correcto forzar el cambio a costa de tanto sufrimiento? ¿O debieron conformarse con vidas ocultas para evitar el dolor?